El Consejo Galáctico condenó a la humanidad a muerte hasta que vieron lo que hicimos durante la plaga alienígena. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. La enorme cámara del Consejo Galáctico quedó en silencio mientras se emitía la votación final. La pantalla holográfica sobre el podio central cambió de amarillo a rojo, señalando el final de la deliberación. El destino de la humanidad había sido decidido por seres que nunca habían puesto un pie en la Tierra. El gran consejero Tne, un ser alto y delgado con piel iridiscente que reflejaba la tenue iluminación de la cámara, se levantó de su asiento. Sus manos de 6 dedos presionaron contra la superficie lisa de su consola mientras se dirigía a la asamblea de más de 300 representantes de toda la Vía Láctea. La decisión es definitiva, anunció FH y su voz se amplificó en toda la enorme cámara. La designación de especie humana ha sido considerada demasiado peligrosa para continuar existiendo dentro de nuestra comunidad galáctica. Se autoriza la implementación del protocolo de contención Omega, con efecto inmediato. La embajadora Saramichi, la única representante humana permitida en la Cámara, se quedó paralizada por la incredulidad. Después de 5 años representando a la Tierra en el Consejo Galáctico, había fracasado en su misión más importante. Sus manos temblaban mientras se aferraba al borde de su podio, con los nudillos blancos por la tensión. «Hola, consejero», gritó con voz firme a pesar de su confusión interna. «Solicito permiso para hablar». Los ojos multifacéticos de Fine se entrecerraron. «El Consejo ha deliberado durante 17 ciclos, señor embajador Michi. La evidencia contra vuestra especie es insuperable. Su solicitud ha sido denegada». Sara luchó por mantener la compostura. «Con todo respeto, alto consejero, usted está condenando a 10.000 millones de seres censurables basándose en malentendidos y equivocaciones». La palabra resonó en la cámara cuando el consejero Vex, un corpulento representante reptil de los sistemas de Orión, interrumpió. Su especie agotó los recursos de su mundo natal en cuestión de siglos. Has librado una guerra contra tu propia especie por territorio, ideología y recursos. Tu primera respuesta ante cualquier cosa desconocida es convertirla en un arma. El registro histórico es claro. Sara cerró los ojos brevemente. Todo lo que dijo Vex era técnicamente cierto, pero despojado de contexto. La humanidad había luchado, había cometido errores, pero también había crecido. El Consejo estaba juzgando a los humanos por su pasado, no por su potencial. El voto está emitido, afirmó Fine definitivamente. Se levanta la sesión. Las naves de contención llegarán al sistema solar de la Tierra en 48 días terrestres. Embajador Michi, por la presente queda relevado de sus funciones y será escoltado a detención hasta que se completen las operaciones. 2 guardias se acercaron a Sara, sus expresiones ilegibles detrás de elegantes cascos. Mientras la flanqueaban, Sara captó la atención del consejero Lan, uno de los pocos que había votado en contra del exterminio de la humanidad. La expresión de los nucios transmitía una profunda tristeza, pero no llegaron palabras de consuelo. Mientras se llevaban a Sara, las pantallas distribuidas por toda la cámara mostraban el procedimiento de contención planificado. Naves gigantescas encerrarían la Tierra en un campo cuántico, sellando efectivamente el planeta del resto del universo, mientras drones especializados eliminarían sistemáticamente toda presencia humana en colonias y estaciones remotas. El agarre del guardia sobre el brazo de Sara se hizo más fuerte mientras la escoltaban a través de los relucientes pasillos de la central galáctica. Su mente corría, buscando alguna forma de salvar a su especie de la extinción. Tenía que haber una solución, algún argumento o acción que pudiera hacer cambiar de opinión al Consejo. ¿Pero qué podría superar 10 años de prejuicios y miedo? La celda de detención era espaciosa pero estéril, carente de cualquier toque personal, una metáfora adecuada de cómo el Consejo veía a la humanidad. Un problema que hay que contener, no una cultura que entender. Sara caminaba de un lado a otro por la habitación. Su formación diplomática le falló por primera vez. ¿Cómo podía decirle a su pueblo que les quedaban menos de 50 días de vida?
Sus pensamientos fueron interrumpidos por el siseo de la puerta de la celda. El consejero Luran entró, su figura alargada deslizándose con gracia a pesar de la evidente tensión en su postura. Embajador, dijo en voz baja. Me he arriesgado mucho viniendo aquí. Sara dejó de caminar de un lado a otro. ¿Para qué molestarse? Ya firmaste nuestra sentencia de muerte. Voté en contra de la resolución. Lance lo recordó con voz suave, como lo hicieron otras 27 personas. No todos consideramos que la humanidad no tiene solución. 28 votos en contra y 272 a favor de nuestra extinción, respondió Sara con amargura. Perdóname si no me siento reconfortado, la piel de Luran parpadeó con patrones de angustia. Vine a deciros que todavía puede haber esperanza. La decisión del Consejo es definitiva, pero las circunstancias pueden cambiar las opiniones cuando los argumentos no pueden. La atención de Sara se agudizó. ¿Qué quieres decir? La noticia acaba de llegar a la central. Se ha desatado una pandemia en el sector Próxima. Los informes iniciales sugieren que se trata de una cepa mutada del virus caldoriano, pero con tasas de transmisión sin precedentes. 3 sistemas ya están en cuarentena y los recursos médicos están al límite de su capacidad. Sara frunció el ceño. Lamento escuchar eso, pero no veo cómo una plaga ayuda a la situación de la Tierra. El sector Próxima está a 6 años luz de su sistema solar, explicó Luran. Las naves de contención deben pasar por ese sector para llegar a la Tierra. Probablemente se retrasarán. La extinción retardada sigue siendo extinción. El consejero Lan se acercó, bajando aún más la voz, tal vez, pero este virus en particular afecta a todas las especies del Consejo. En los humanos, su biología única podría hacerlos inmunes. Además, su especie tiene una historia inusual en el manejo de enfermedades y el desarrollo de vacunas. Los ojos de Sara se abrieron de par en par cuando comprendió. ¿Está sugiriendo que nos ofrezcamos a ayudar con la pandemia como qué? Un último esfuerzo para demostrar nuestro valor. El Consejo teme en qué podrían convertirse los humanos. Embajador Michie, muéstreles lo que los humanos ya son. Liran se movió hacia la puerta. He dispuesto que usted tenga acceso a las comunicaciones. Úselo sabiamente. Después de que Luran se fue, Sara permaneció inmóvil durante varios minutos, considerando las implicaciones. Fue una táctica desesperada, pero ¿qué opción tenían? Ella activó la terminal de comunicación y redactó un mensaje al gobierno unificado de la Tierra, explicando la situación y la oportunidad potencial que presentaba. 20 horas después, llegó una respuesta. La Tierra enviaría sus mejores equipos médicos, investigadores y trabajadores de socorro a los sistemas afectados, no como moneda de cambio, sino porque era lo correcto. Sara sintió una oleada de orgullo cuando reenvió el mensaje al consejero Luran. En cuestión de días, las primeras naves médicas humanas estaban en camino al sector Proximus, transportando médicos, investigadores y suministros. El consejo observó con sospecha, interpretando la respuesta humana como una medida calculada para retrasar su extinción. Pocos creyeron que cambiaría el resultado final. El Dr. Elliot Khan dirigió el equipo de respuesta médica desde la Tierra. Veterano de múltiples crisis sanitarias mundiales, había visto a la humanidad en sus peores y mejores momentos. Mientras su barco se acercaba a la zona de cuarentena alrededor de Próxima Centauri, se dirigió a su equipo de 300 especialistas reunidos en el centro de conferencias del barco. Estamos a punto de entrar en una situación sin precedentes en la historia de la medicina humana, explicó con su rostro curtido y serio bajo el pelo entrecano. El virus caldoriano tiene una tasa de mortalidad del 90% entre los extraterrestres infectados. No sabemos si somos inmunes o si seremos las próximas víctimas. Lo que sí sabemos es que miles de millones de seres sensibles necesitan ayuda y estamos en condiciones de proporcionársela. La doctora Maya Patel, bióloga principal del equipo, obtuvo modelos holográficos del virus. El virus caloriano ataca estructuras celulares comunes a la mayoría de las especies del Consejo. Las células humanas están estructuradas de manera suficientemente diferente como para que podamos tener una resistencia natural.
Pero eso es teoría, no certeza. ¿Y si no somos inmunes?, preguntó un joven médico de Nigeria. Entonces hacemos lo que los médicos siempre han hecho, respondió Elliot con firmeza. Aceptamos el riesgo y ayudamos de todos modos. Las naves médicas fueron dirigidas a Próxima 4, un planeta que ahora sirve como centro de tratamiento central para el sector. Cuando aterrizaron, los humanos se encontraron con una escena de sufrimiento abrumador. El puerto espacial se había convertido en un enorme hospital de campaña con pacientes tendidos en los pasillos sobre camas improvisadas, algunos directamente en el suelo. El personal médico se movía frenéticamente entre ellos, claramente abrumado. Una doctora Centuri acosada se acercó al equipo humano, sus apéndices en forma de tentáculos mostraban signos de agotamiento. ¿Ustedes son los humanos?, preguntó, con evidente sorpresa en su voz. Nos dijeron que vendrías, pero dadas las circunstancias, no esperábamos que llegaras realmente. Estamos aquí para ayudar, afirmó Elliot simplemente. Simplemente díganos dónde nos necesita. La médica Centuri, que se presentó como la jefa médica Salena, parece escéptica pero lo suficientemente desesperada como para no negarse. Necesitamos todo. Espacios de tratamiento, equipos de diagnóstico, personal. El virus muta rápidamente, lo que dificulta el desarrollo de tratamientos eficaces. Estamos perdiendo más pacientes cada hora. El equipo humano no perdió el tiempo. Instalaron áreas de tratamiento adicionales, desplegaron equipos de diagnóstico avanzados y se integraron con los equipos médicos existentes. Las pruebas iniciales confirmaron que los humanos poseían inmunidad natural al virus, hecho que les permitía trabajar incansablemente donde otras especies necesitaban una rotación regular para evitar la exposición. En cuestión de días, médicos y enfermeras humanos trabajaban las 24 horas del día, tratando pacientes, recopilando datos y apoyando al personal médico extraterrestre. Su inmunidad fue una ventaja crucial, pero fue su adaptabilidad y determinación las que comenzaron a cambiar el rumbo de la crisis. El quinto día, cuando Elliot estaba terminando su 20ª hora consecutiva de trabajo, notó un patrón en los datos del tratamiento. Llamó a Maya a su estación de trabajo, señalando los gráficos holográficos que flotaban sobre su escritorio. Mire las tasas de respuesta entre los pacientes de Centuri que reciben esta combinación de antivirales, dijo, destacando un conjunto de datos específico. Hay una mejora estadísticamente significativa cuando el tratamiento se administra durante el ciclo de descanso. Ma ha estudiado los datos. Su agotamiento fue olvidado momentáneamente. Ritmos circadianos que afectan la eficacia del tratamiento. Eso no está en ninguno de los protocolos médicos del Consejo porque la medicina del Consejo prioriza la estandarización entre especies, respondió Elliot. ¿Pero qué pasa si ese no es el enfoque correcto para este virus? ¿Qué pasaría si programar los tratamientos para que coincidan con los ritmos biológicos de cada especie mejorara los resultados? La teoría era simple pero revolucionaria en el contexto de la práctica médica municipal. El equipo humano desarrolló rápidamente protocolos de tratamiento modificados adaptados a los ciclos biológicos de cada especie afectada. En 3 días, las tasas de recuperación mejoraron en un 30%. La noticia del avance se extendió por toda la zona de cuarentena. Llegaron más barcos con transporte médico humano, trayendo personal y suministros adicionales. El gobierno unificado de la Tierra había movilizado todos los recursos disponibles, enviando sus mejores mentes y tecnología más avanzada para combatir la pandemia. El consejero Luran observó la respuesta humana con creciente esperanza. En una sesión de emergencia del Consejo, presentó datos sobre la mejora de la situación en el sector de Próxima. Los humanos han desarrollado 6 protocolos de tratamiento diferentes, cada uno adaptado a la biología de especies específicas, informó. Las tasas de recuperación han mejorado drásticamente. En algunos sistemas, las tasas de nuevas infecciones están empezando a disminuir. La cosa del alto consejero permaneció inmóvil. Un esfuerzo encomiable, pero que no cambia nada de su naturaleza fundamental. Una vez contenida la crisis, se procederá con la orden de extinción. Con todo respeto, alto consejero,
se escuchó una voz desde el fondo de la cámara. El consejero Bex, que había sido uno de los críticos más acérrimos de la humanidad, dio un paso adelante. Mi sobrino es oficial médico en el sector Próxima. Informa que los humanos están trabajando hasta el agotamiento, tomando riesgos que ninguna especie del Consejo consideraría aceptable. Buscan preservar su propia existencia, replicaron. Sus motivos son egoístas. Quizás al principio Bex lo reconoció, pero mi sobrino cuenta una historia diferente. Cuando se les dio la opción de priorizar el tratamiento de especies cuyo apoyo podría influir en el Consejo, los humanos desarrollaron un sistema de triaje basado únicamente en la necesidad médica. Están tratando a pacientes que no pueden evitar su situación política. Los murmullos se extendieron por la cámara mientras los miembros del Consejo procesaban esta información. Contradecía la narrativa que muchos habían construido sobre la naturaleza humana. Mientras tanto, en Próxima 4, la situación estaba llegando a un punto crítico. A pesar de los tratamientos mejorados, el virus había mutado nuevamente, volviéndose más virulento. Los equipos médicos humanos se encontraron frente a una nueva variante que potencialmente podría superar su inmunidad natural. El Dr. Cain convocó una reunión de emergencia con su personal superior. La nueva variante muestra signos de poder infectar células humanas. Lo explicó con gravedad. Puede que pasen semanas, quizá días, antes de que perdamos nuestra ventaja de inmunidad. Deberíamos dar marcha atrás, sugirió un administrador. Mantener la distancia segura y desarrollar tratamientos a distancia. Maya meneó la cabeza. Eso costaría miles de vidas. Necesitamos trabajo práctico con los pacientes para desarrollar respuestas efectivas. ¿Qué tal si aceleramos el desarrollo de la vacuna? Le pregunté a otro médico. Estamos trabajando lo más rápido que podemos, respondió Maya. Pero necesitamos más datos, más muestras del virus mutado. La expresión de Elliot era resuelta. Luego continuamos como estamos. Tomamos muestras, tratamos pacientes y aceptamos el riesgo. Si algunos de nosotros nos infectamos, eso nos dará aún más datos con los que trabajar. Estás hablando de usarnos a nosotros mismos como sujetos de prueba, protestó alguien. Estoy hablando de hacer nuestro trabajo, corrigió Elliot con firmeza. A nadie se le ordenará correr riesgos innecesarios, pero no le pediré a nadie que haga lo que yo no estoy dispuesto a hacer. La decisión fue tomada. Los equipos médicos humanos continuarían su trabajo, sabiendo muy bien que su inmunidad podría fallar en cualquier momento. Implementaron protocolos de seguridad adicionales, pero se negaron a retirarse de la primera línea del tratamiento. Cuando se confirmó el primer caso humano 3 días después, causó una gran conmoción en la zona de cuarentena. El propio Dr. Elliot Cain había contraído el virus. En lugar de entrar en pánico, inmediatamente se aisló e insistió en que su condición fuera monitoreada y documentada con fines de investigación. Cada dato ayuda, le dijo a Maya a través del campo de aislamiento. Realizar un seguimiento de todo. Mis síntomas, mi respuesta al tratamiento, todo. A medida que se difundió la noticia de la infección humana, muchos esperaban que los equipos de la Tierra se retiraran. En lugar de ello, redoblaron sus esfuerzos. Los investigadores humanos se ofrecieron voluntariamente a probar tratamientos experimentales en ellos mismos primero antes de administrarlos a pacientes extraterrestres. Trabajaron a pesar del agotamiento, la enfermedad y el miedo, impulsados por una determinación que a sus homólogos extraterrestres les resultaba difícil comprender. En la sala del consejo, los informes sobre sacrificios humanos fueron recibidos con confusión y cada vez con más respeto. La narrativa de los humanos como seres egoístas y destructivos se estaba volviendo más difícil de sostener frente a sus acciones actuales. El consejero Lean presentó una moción formal para suspender temporalmente la orden de extinción en espera de revisión. Tras un acalorado debate, la moción fue aprobada por un estrecho margen. La humanidad había obtenido un indulto, aunque todavía no un perdón. En Próxima 4, los equipos médicos humanos no estaban al tanto de los acontecimientos políticos. Estaban demasiado ocupados luchando contra el virus, salvando vidas y, a veces, perdiendo las suyas.
Cuando finalmente se produjo un avance, surgió de una fuente inesperada. El Dr. Cain, todavía aislado, pero recuperándose después de un severo episodio con el virus, notó algo en su propio análisis de sangre. Su sistema inmunológico se había adaptado al virus de una manera diferente a la respuesta inmune humana estándar. Trabajando con Maya, descubrió que el virus en sí tenía una vulnerabilidad que el sistema inmunológico humano explotaba naturalmente, pero que podía replicarse en otras especies mediante una vacuna cuidadosamente diseñada. El descubrimiento condujo al desarrollo de una vacuna eficaz en cuestión de semanas. A medida que aumentó la producción y comenzó la distribución, las tasas de infección se desplomaron en los sistemas afectados. La pandemia que amenazaba con devastar la galaxia estaba siendo controlada en gran medida gracias a la intervención humana. Sarah Mitchell, técnicamente todavía detenida, pero ahora tratada más como una invitada, recibió actualizaciones periódicas sobre la situación. Cuando el consejero Luran le informó que el Consejo había programado una sesión especial para reconsiderar el estatus de la humanidad, se atrevió a esperar que su especie aún pudiera sobrevivir. Llegó el día de la sesión. Sarah se encontraba frente al Consejo reunido, ya no en el podio de los acusados, sino en la plataforma central de oratoria. El alto consejero Tne llamó a la sesión al orden, con expresión ilegible. El embajador Mitchell comenzó formalmente. Los acontecimientos recientes han llevado al Consejo a reexaminar su decisión respecto a su especie. Hemos recibido amplia documentación de las acciones humanas durante la pandemia de Próxima. Antes de proceder a la deliberación, ¿desea dirigirse al Consejo? Sarah respiró profundamente mientras miraba a los cientos de representantes cuyo voto determinaría si la humanidad viviría o moriría. De repente, el discurso que había preparado le pareció inadecuado. En cambio, ella habló desde el corazón. Alto consejero, estimados representantes. Podría quedarme aquí y abogar por mi especie. Podría enumerar nuestros logros, prometer nuestro buen comportamiento o apelar a tu misericordia. Pero en lugar de eso, simplemente diré esto: juzguenos por nuestras acciones, no por nuestro potencial. Lo que los humanos hicimos en el sector Próxima, no lo hicimos para salvarnos de su juicio. Lo hicimos porque eso es lo que somos. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Sí, tenemos una historia violenta. Hemos cometido errores terribles, pero también hemos demostrado una increíble capacidad de compasión, sacrificio y crecimiento. Ante el sufrimiento no calculamos ventajas políticas. Nosotros ayudamos. No porque sea estratégico, sino porque es correcto. La cámara permanece en silencio mientras Sarah continúa. 142 humanos perdieron la vida tratando pacientes en el sector Próxima. Sabían los riesgos. Se fueron de todos modos. No murieron por la política ni para impresionar a este consejo. Murieron haciendo lo que los humanos siempre han hecho lo mejor posible, tratando de ayudar a los demás sin importar las diferencias. La voz de Sarah se fortaleció con convicción. Si todavía crees que la humanidad merece la extinción, entonces cumple tu sentencia. Pero debes saber que no estás destruyendo monstruos. Estás destruyendo seres que, a pesar de todos sus defectos, corrieron hacia una plaga mortal para salvar vidas, incluidas las vidas de aquellos que acababan de votar para exterminarlos. Con eso, Sarah retrocedió de la plataforma. La sala del consejo estalló en una discusión y los representantes se giraron para reunirse con sus delegaciones. Después de varios minutos, el alto consejero Tne llamó al orden y anunció que el consejo votaría inmediatamente sobre si rescindir la orden de extinción. La pantalla holográfica sobre el podio central cambiaba de color a medida que se emitían los votos. Sarah observó, apenas respirando, mientras el número aumentaba. Cuando se registró la votación final, la pantalla se puso verde. La voz de Fine se escuchó por toda la cámara. Por 194 votos a favor y 106 en contra, se revoca la orden de extinción contra la humanidad. La Tierra permanecerá bajo observación, pero el protocolo de contención Omega finaliza oficialmente. El alivio invadió a Sarah en una ola tan poderosa que tuvo que agarrarse al borde de la plataforma para permanecer de pie. La humanidad sobreviviría.
Tendrían la oportunidad de demostrar que son dignos de su lugar entre las estrellas. Cuando la sesión terminó, el consejero Luran se acercó a ella. Su gente hizo lo imposible, embajador. Hicieron cambiar la opinión del consejo. Sara sonrió, el cansancio y la alegría se mezclaban en su expresión. Simplemente les mostramos quiénes somos realmente. ¿Y ese quién es? Lam preguntó con curiosidad. Sara pensó en los médicos y enfermeras que habían arriesgado todo para salvar vidas extraterrestres. Del Dr. Kane ofreciéndose voluntariamente como sujeto de investigación incluso cuando el virus devastaba su cuerpo y de los innumerables pequeños actos de compasión que finalmente salvaron a su especie. Somos humanos, dijo simplemente, para bien o para mal, con todas nuestras contradicciones y complejidades. Somos capaces de cosas terribles, sí, pero también de cosas extraordinariamente buenas. Y cuando más importa, el bien suele triunfar. Mientras Sara se preparaba para enviar la noticia a la Tierra, sabía que el viaje de la humanidad entre las estrellas apenas comenzaba. Tenían mucho que aprender, mucho que demostrar, pero se habían ganado su oportunidad. No a través de maniobras diplomáticas o demostraciones de fuerza, sino a través de la cualidad más humana de todas, la voluntad de ayudar a los demás, incluso a un gran coste personal. El Consejo Galáctico había sentenciado a muerte a la humanidad. Una plaga les había dado la oportunidad de demostrar su valor. Y al salvar a otros, se salvaron a sí mismos. 6 meses después de que el Consejo revocara la orden de extinción, Sara Michei se encontraba en la plataforma de observación de la recién establecida Embajada Humana en la Central Galáctica. Detrás de ella, una delegación de los mejores profesionales médicos y científicos de la Tierra se preparaba para su primera presentación oficial ante la dirección científica del Consejo. ¿Nervioso?, preguntó la doctora Maya Patel, quien se había convertido en una especie de celebridad entre las especies del Consejo después de su trabajo en la vacuna. Sara sonrió después de enfrentarse a una orden de extinción. Esto parece unas vacaciones. La embajada en sí misma era un testimonio del cambio de estatus de la humanidad. Una vez relegados a una pequeña oficina en el barrio diplomático, los humanos ahora ocupaban una estructura significativa con pleno reconocimiento diplomático. Las paredes curvas de la plataforma de observación ofrecían una vista panorámica de las relucientes torres de Central y el flujo constante de naves que llegaban de toda la galaxia. El embajador Michei, una voz llamada Sara se giró para encontrar al consejero Vex acercándose, sus rasgos reptilianos dispuestos, y lo que había aprendido era una sonrisa. La dirección científica está reunida y ansiosa por escuchar la presentación de su delegación. Gracias, consejero, respondió Sara. Significa mucho para nosotros contar con vuestro apoyo. Vex hizo un gesto de desdén. Mi sobrino vive gracias a los médicos humanos. Muchos de nosotros tenemos ahora razones personales para apreciar vuestra especie. Bajó la voz. Aunque debo advertirles que no todos están convencidos. La cuestión del alto consejero aún alberga reservas. Sara asintió sin sorprenderse. Había sido bastante notable cambiar las mentes de 300 representantes de culturas muy diferentes. Esperar una aceptación universal sería poco realista. La sala de presentaciones estaba repleta y el Dr. Elliot Khan, ahora totalmente recuperado pero con cicatrices sutiles de su batalla contra el virus, encabezó la delegación humana hacia el escenario. Su equipo incluía especialistas de todas las disciplinas médicas, cada uno de ellos aportando datos sobre prácticas médicas humanas que podrían beneficiar a la comunidad galáctica más amplia y miembros distinguidos de la dirección científica. Elliot comenzó, con voz firme. Hace 6 meses, nuestra especie estuvo a punto de extinguirse en tus manos. Hoy nos encontramos ante ustedes como socios en la búsqueda de una mayor comprensión. No hemos venido a recordarles desacuerdos pasados, sino a compartir lo que hemos aprendido a través de siglos de enfrentar enfermedades en nuestro mundo natal. La presentación que siguió fue completa. El equipo humano detalló su enfoque holístico de la medicina, tratando no solo los síntomas físicos, sino también los factores psicológicos,
enfatizando la atención preventiva y adaptando los tratamientos a las necesidades individuales de los pacientes en lugar de estandarizarlos entre poblaciones. Los protocolos médicos del Consejo priorizan la consistencia. Maya explicó, es un objetivo admirable, pero nuestra experiencia sugiere que la atención médica debe adaptarse al paciente en lugar de obligarlo a adaptarse al protocolo. A medida que continuaba la presentación, Sara observó las reacciones entre los miembros de la dirección. Muchos mostraron interés, algunos escepticismo, pero todos estuvieron atentos. Aún más alentadoras fueron las preguntas que siguieron. Investigaciones genuinas en lugar de desafíos, buscando comprender los enfoques humanos en lugar de descartarlos. Cuando concluyó la sesión formal, muchos miembros de la dirección se quedaron para hablar individualmente con los especialistas en humanos. Sara se encontró abordada por el alto consejero TNE, quien había observado los procedimientos desde un palco privado. Embajador Michei la saludó con un tono formal pero no hostil. Una presentación informativa. Gracias, respondió la alta consejera Sara. Esperamos que sea el comienzo de muchos intercambios similares. Fine la observó un momento. Debo confesar, embajador, que sigo preocupado por la inclusión de su especie en los asuntos galácticos. Sus acciones durante la pandemia fueron encomiables, pero no borran los patrones preocupantes de su historia. Sara sostuvo su mirada directamente. Ninguna acción podría borrar nuestra historia, alta consejera. Ni querríamos que se borrara. Nuestros errores nos han enseñado tanto como nuestros aciertos. Una perspectiva progresista, reconoció Fine. Sin embargo, me pregunto si podrá mantenerla. Los humanos han demostrado capacidades notables en tiempos de crisis. Es durante los periodos de estabilidad cuando emergen sus tendencias menos admirables. Antes de que Sara pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por todo el complejo. El sistema de comunicación de la cámara se activó automáticamente. A todo el personal, esta es una alerta de emergencia de nivel 1, anunció una voz artificial tranquila. Se detectó una brecha de contención en el laboratorio de investigación 17. Se confirmó la liberación de materiales biológicos peligrosos. Se activaron los protocolos de emergencia. Todo el personal no esencial debe evacuar de inmediato. La reacción fue inmediata. Los miembros de la dirección comenzaron a moverse hacia las salidas de forma ordenada pero urgente. Apareció personal de seguridad, dirigiendo la evacuación. Sara se giró hacia Fine, cuyos ojos multifacéticos habían mostrado alarma. Laboratorio de Investigación 17, dijo, perdiendo la compostura. Estaban estudiando muestras del virus caldoriano. Si ha habido una brecha de contención. ¿Dónde está el laboratorio?, preguntó Elliot bruscamente, uniéndose a ellos. 3 niveles por debajo de nosotros, respondió Fine. Pero deben evacuar con los demás. El equipo de respuesta a emergencias necesitará toda la ayuda posible. Elliot terminó. Se giró hacia Maya y los demás médicos humanos. Cualquiera que haya recibido la vacuna mejorada conmigo. El resto de ustedes evacúen y prepárense para recibir pacientes. Varios médicos humanos se movieron inmediatamente para unirse a Elliot. Sara comenzó a seguirla, pero Elliot la detuvo. Usted no, embajador. Es demasiado importante para arriesgarse. Sara frunció el ceño. Elliot. Tiene razón, intervino Maya. Necesita coordinarse con la Tierra. Si esto empeora, nos encargaremos de la respuesta médica. Antes de que pudieran surgir más discusiones. Una vez hecho esto, el equipo médico humano avanzaba contra el flujo de evacuados que se dirigían a la emergencia. Fine observó una evidente confusión. ¿Qué están haciendo? El equipo de respuesta sellará el área. ¿Y cuántas personas ya están atrapadas dentro?, preguntó Sara. El equipo de respuesta se centrará en la contención. Mi gente se centrará en salvar vidas. En los pasillos que conducían al laboratorio 17, los médicos humanos se encontraron con el caos. Varios trabajadores del laboratorio y personal de seguridad yacían en el suelo, mostrando ya síntomas de exposición.
Los equipos de emergencia con trajes de contención estaban estableciendo un perímetro, pero estaban claramente desbordados por la situación. Elliot se acercó al líder del equipo de respuesta, un Centuri con traje de mando. Somos personal médico humano con inmunidad reforzada. Podemos ayudar. El comandante dudó brevemente antes de asentir. El laboratorio 17 tiene 27 personas atrapadas dentro. El sistema de contención falló durante un experimento de alta presión. Estamos detectando altas concentraciones de partículas virales en todo el laboratorio principal. ¿Qué hay de tu gente?, preguntó Elliot, señalando a los trabajadores caídos en el pasillo. Los evacuaremos una vez que hayamos asegurado el lugar. Evacúenlos ahora, interrumpió Elliot con firmeza. Concéntrense en la contención. Nosotros nos encargaremos del rescate y el tratamiento. Sin esperar permiso, el equipo humano comenzó a atender a los heridos. Administraron compuestos antivirales de emergencia y prepararon a las víctimas para el transporte. 2 médicos humanos se apoderaron de un carro médico cercano y comenzaron a cargar pacientes. El comandante Centuri observó con asombro cómo los humanos trabajaban eficientemente en sus tareas autoasignadas. ¿Van a entrar en la zona contaminada?, preguntó mientras Elliot y otros 3 se preparaban para entrar en el laboratorio. Alguien tiene que hacerlo, respondió Elliot simplemente. Sus trajes de contención no resistirán esta cepa durante más de 15 minutos. Podemos durar más tiempo. El riesgo es aceptable, concluyó Elliot. Solo asegúrese de que haya un centro de tratamiento listo para las personas que traemos. Dentro del laboratorio 17, la escena era sombría. Varios investigadores ya se habían desplomado en sus puestos. Otros mostraban síntomas avanzados. Sus diversas fisiologías reaccionan de manera diferente, pero universalmente mal, al virus. Los campos de contención de emergencia se habían activado alrededor de las áreas más críticas, pero el aire estaba visiblemente contaminado y brillaba ligeramente bajo la iluminación de emergencia. El equipo humano se movió metódicamente por el laboratorio, identificando a aquellos que más necesitaban una evacuación inmediata. Administraron tratamientos de emergencia, estabilizaron a los pacientes para su transporte y comenzaron el difícil proceso de trasladarlos a través de la zona de contaminación hacia la relativa seguridad que se encontraba más allá. La noticia de las acciones del médico humano se difundió rápidamente a través del centro de comando de emergencia. El alto consejero y otros altos funcionarios observaron con asombro cómo llegaban actualizaciones periódicas. Los humanos habían evacuado a 23 personas de la zona de contaminación en la primera hora. Para otros, la situación era demasiado crítica para moverse y estaban recibiendo tratamiento allí mismo. Se están exponiendo deliberadamente. Un funcionario notó que el desconcierto era evidente en su voz. Incluso con su inmunidad mejorada, la concentración viral en ese laboratorio. ¿Conocen los riesgos?, respondió Sara en voz baja. Se había unido al centro de comando para coordinar con su equipo. Los aceptan como parte de su deber. Fine estudió al embajador humano con nuevo interés. No es la primera vez que su pueblo toma decisiones así durante una crisis. ¿Es esta respuesta típica de tu especie? Sara consideró la pregunta. Hay un viejo dicho en la Tierra: la verdadera medida de cualquier sociedad se puede encontrar en cómo trata a sus miembros más vulnerables. No siempre vivimos a la altura de ese ideal, pero en nuestros mejores momentos nos esforzamos por lograrlo. En el laboratorio 17 la situación se estaba deteriorando. La concentración viral aumentaba a medida que los campos de contención comenzaban a fallar. Elliot y su equipo habían estabilizado a los pacientes restantes, pero la evacuación se estaba volviendo cada vez más peligrosa. El último campo de contención está fallando, informó uno de los técnicos de emergencia afuera del laboratorio. Necesitamos sellar todo el nivel. ¿Hay alguien todavía dentro? Tendremos 90 segundos para salir. Terminó el comandante Centuri con firmeza. No abandonaré a esas personas ni a los médicos humanos. Dentro, Elliot recibió la advertencia. La evacuación final se produjo en 90 segundos,
Se anunció a través del sistema de emergencia del laboratorio. Todo el personal debe despejar el área inmediatamente. Se volvió hacia los otros 3 médicos que estaban con él. Sacar a los últimos pacientes. Necesito asegurar las muestras. ¿Qué muestras?, preguntó el doctor Tanner, uno de los médicos humanos. Elliot señaló una unidad de almacenamiento segura que había sido dañada en la brecha de contención inicial. Las muestras originales del virus y las variantes experimentales en las que estaban trabajando. Si estos gases se liberan en el sistema de ventilación cuando purgan este nivel, no tendremos tiempo, argumentó Tanner. Necesitamos evacuar ahora. Tú te encargas de los pacientes, insistió Elliot. Aseguraré las muestras y las seguiré. A regañadientes, el equipo se dividió. Mientras los demás médicos evacuaban con los pacientes restantes, Elliot se acercó a la unidad de almacenamiento dañada. Dentro había docenas de viales que contenían diferentes cepas virales, incluidas varias etiquetadas como variantes de letalidad mejorada. El sistema de contención estaba funcionando con energía de emergencia y sus campos parpadeaban amenazadoramente. Elliot trabajó rápidamente, transfiriendo las muestras a un contenedor portátil. Los sistemas del laboratorio continuaron la cuenta regresiva, faltaban 60 segundos para la purga de emergencia. Mientras obtenía las últimas muestras, un violento temblor sacudió el laboratorio cuando otro sistema falló. Elliot perdió el equilibrio y cayó contra una estación de trabajo. Un dolor agudo le atravesó el costado cuando un componente roto del equipo penetró su traje de protección y su piel. Dr. Cain. La voz llegó a través de su dispositivo de comunicación. 30 segundos para purgar. Es necesario evacuar inmediatamente. Elliot hizo una mueca, agarrando la caja de contención. La ruptura de su traje significó exposición directa a la concentración más alta del virus, mucho más allá de lo que incluso su inmunidad mejorada podía soportar. Pero las muestras contenidas en el caso eran potencialmente aún más peligrosas. En mi camino, respondió, haciendo su doloroso camino hacia la salida. En el centro de comando, la tensión aumentaba a medida que se acercaba la fecha límite de evacuación. Las pantallas mostraban a los últimos pacientes siendo trasladados a las áreas de tratamiento, pero una señal de vida permanecía en el laboratorio. El Dr. Cain todavía está dentro. Maya informó que su voz estaba tensa por la preocupación. Algo anda mal. Sus signos vitales están fluctuando. 15 segundos para purgar. Anunció el sistema automatizado. Evacuar inmediatamente. En la pantalla, pudieron ver a Elliot luchando por llegar a la salida, agarrando algo contra su pecho. Sus movimientos eran laboriosos. Descoordinado. 10 segundos. Anule la purga, exigió Sara. Necesita más tiempo. No podemos, respondió sombríamente el comandante Centuri. Si la contención falla por completo, toda la estación podría verse comprometida. 5 segundos en la pantalla. Elliot llegó a la última puerta de contención. Colocó la caja de muestras en la esclusa de aire, activó la secuencia de esterilización, pero permaneció en el lado de la puerta del laboratorio. ¿Qué está haciendo?, Fine preguntó, inclinándose hacia adelante. Maya se dio cuenta que lo habían descubierto. Horror en su voz. Él no va a pasar. Los últimos segundos transcurrían mientras Elliot activaba su dispositivo de comunicación una última vez. Su voz llegó a través de los altavoces del centro de comando, tensa pero decidida. Las muestras se aseguran en la esclusa de aire. Me han comprometido. No abra la puerta interior. Hizo una pausa y una tos fuerte lo interrumpió. Dile a Sara que lo hicimos bien. La secuencia de purga se activó en los monitores. El laboratorio lleno de radiación esterilizante. Las señales de vida de Elliot Cain parpadearon y se apagaron. El silencio reinó en el centro de comando. El comandante Centuri ordenó silenciosamente a un equipo que recuperara las muestras aseguradas de la esclusa de aire. Una vez finalizada la esterilización, Sara permaneció inmóvil, mirando la pantalla donde los signos de vida de su amiga habían desaparecido. Se sacrificó, dijo Fine en voz baja, para proteger a los demás.
Sí, respondió Sara, con voz apenas audible. Eso es lo que hacemos. Las consecuencias del incidente del laboratorio repercutieron en toda la comunidad galáctica. La noticia del sacrificio del Dr. Elliot Kane se difundió rápidamente, al igual que los relatos de las acciones del equipo médico humano. Lo que podría haber sido un brote catastrófico fue contenido con mínimas víctimas. 27 investigadores y personal salvados a costa de una vida humana. 3 días después, el Consejo Galáctico convocó una sesión extraordinaria. El alto consejero TNE se dirigió a los representantes reunidos, con su habitual comportamiento formal, pero moderado. Nos reunimos hoy para reconocer los acontecimientos que han desafiado ciertas perspectivas. Hace 6 meses estándar, este organismo votó a favor de exterminar a la humanidad como especie peligrosa. Los acontecimientos recientes nos obligan a reconsiderar no solo esa decisión, sino también los criterios con los que juzgamos a las especies dignas de ser incluidas en nuestra comunidad. Los murmullos se extendieron por la cámara a medida que continuaba. El Dr. Elliot Kane, un médico humano que ya había sobrevivido a la pandemia de Próxima mientras trataba a nuestros ciudadanos, dio su vida para prevenir un brote potencialmente catastrófico en esta estación. Lo hizo a sabiendas del coste, eligiendo la seguridad de otros, muchos de los cuales habían votado por la extinción de su especie antes que por su propia supervivencia. Los ojos multifacéticos de Fine recorrieron la cámara. Este organismo ha juzgado durante mucho tiempo a las especies por sus avances tecnológicos, su gestión de recursos y la ausencia de conflictos internos. Quizás hemos pasado por alto medidas más importantes: la compasión, el sacrificio y la voluntad de arriesgarse por los demás. El alto consejero señaló hacia donde estaba sentada Sara con la delegación humana. Embajador Michei, ¿podría dirigirse al consejo? Sara se levantó y se trasladó a la plataforma central. Su dolor por Elliot aún estaba presente, pero se mantuvo firme, representando no solo a la Tierra, sino también los principios que lo habían guiado a él y a los otros médicos humanos. Alto consejero, estimados representantes. No vengo ante vosotros para buscar reconocimiento ni consideración especial para la humanidad. El Dr. Kane se habría sentido avergonzado por tanta atención. Era un médico que creía en un principio simple: toda vida es preciosa sin importar su origen, apariencia o historia. Ella hizo una pausa para recomponerse. Lo que ocurrió en el laboratorio 17 no fue extraordinario según los estándares humanos. A lo largo de nuestra historia, en tiempos de crisis, los seres humanos comunes han tomado decisiones similares. Los bomberos se apresuran a entrar en los edificios en llamas. Los trabajadores humanitarios entran en zonas de desastre. Los médicos se enfrentan a enfermedades mortales. No hacemos estas cosas porque seamos intrépidos o tontos, sino porque creemos que el riesgo para nosotros mismos es mayor que la posibilidad de ayudar a otros. Mirando alrededor de la cámara, Sara continuó: juzgan a la humanidad por nuestras peores cualidades, nuestra capacidad para la violencia, nuestro consumo de recursos, nuestros conflictos internos. Estos son aspectos reales de nuestra naturaleza y seguimos luchando con ellos. Pero coexisten con otras cualidades: la empatía, el autosacrificio y la firme convicción de que tenemos responsabilidades mutuas, independientemente de nuestras diferencias. En los próximos años, a medida que trabajemos juntos, verán ambas caras de la humanidad. Los frustraremos con nuestros argumentos, los confundiremos con nuestras contradicciones y, a veces, los decepcionaremos con nuestros fracasos. Pero también los apoyaremos en las crisis. Ofreceremos nuevas perspectivas a viejos problemas y nos arriesgaremos para proteger el bien común. Esa es la imagen completa de la humanidad. No solo los peligros que temían, sino el potencial que casi extinguieron. Cuando Sara concluyó, la cámara permaneció en silencio durante varios instantes. Entonces, para su sorpresa, el alto consejero TNE descendió de su posición elevada y se acercó a ella en la plataforma central. Una ruptura sin precedentes del protocolo. Embajador Michei, dijo, y su voz se oyó por toda la cámara. En nombre de Consejo Galáctico, me disculpo formalmente por nuestro juicio contra la humanidad.
No logramos comprender con claridad a su especie, centrándonos en su capacidad para hacer daño en lugar de su capacidad para hacer el bien. Fain se dirigió al Consejo en pleno. Propongo un nuevo protocolo para integrar a las especies en nuestra comunidad. Uno que reconozca que la verdadera civilización no se mide solo por los logros tecnológicos o la eficiencia de los recursos, sino por la compasión, el desarrollo ético y la disposición a entregarse a los demás. Que el ejemplo humano nos guíe hacia una comprensión más completa de lo que significa ser verdaderamente avanzado. La votación posterior no fue unánime. Algunos representantes se mostraron recelosos de la imprevisibilidad humana, pero el margen fue abrumador. La humanidad no solo sería tolerada, sino bienvenida como miembros de pleno derecho de la comunidad galáctica con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. En los días siguientes, Sara trabajó incansablemente para establecer nuevos marcos de cooperación entre la Tierra y el Consejo. Las técnicas médicas humanas se integraron en los protocolos del Consejo. Comenzaron los intercambios culturales con representantes de diversas especies que visitaron la Tierra mientras las delegaciones humanas viajaban a otros mundos. 6 semanas después del incidente del laboratorio, Sara se encontraba de nuevo en la plataforma de observación del Embajada Humana, observando la llegada y salida de naves. El consejero Luran se unió a ella, sus patrones de piel reflejaban un estado de ánimo tranquilo y positivo. El primer centro médico de diseño humano comenzará a construirse el próximo mes en el sector Próxima, le informó. Le pondrán el nombre del Dr. Cain. Sara sonrió suavemente. Él habría odiado eso. Siempre insistía en que solo hacía su trabajo. Quizás eso es lo que más nos impresiona de los humanos. Lan observó, lo que ustedes consideran ordinario, nosotros lo encontramos extraordinario. Vuestra capacidad de normalizar el autosacrificio, de esperarlo de vosotros mismos sin exigir reconocimiento. Es una cualidad que pocas especies del Consejo han desarrollado hasta tal punto. No siempre somos tan nobles, advirtió Sara. Todavía luchamos contra el egoísmo, los prejuicios y el miedo, como lo hacemos todos, reconoció Luran. Pero te esfuerzas por superar esas tendencias, incluso sabiendo que nunca podrás lograrlo completamente. Hay sabiduría en esa paradoja. Sara se giró desde la ventana para encarar al consejero en llano. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? Lan. El consejo nos aceptó, pero aceptación no es lo mismo que confianza. La confianza llegará con el tiempo y la cooperación continua, respondió Lan. Ya 17 especies del Consejo han solicitado asesores médicos humanos para sus sistemas de atención sanitaria. 3 importantes gremios comerciales han iniciado negociaciones para la compra de productos manufacturados de la Tierra. La Fuerza de Defensa Centauri ha invitado a estrategas humanos a asesorar sobre protocolos de respuesta a crisis. Colocó una mano suave sobre el hombro de Sara, un gesto que había aprendido de los humanos. Su especie se enfrentó a la extinción y respondió con compasión en lugar de resentimiento. Esa elección no ha pasado desapercibida ni desagradecida. Mientras Lan se marchaba, Sara permaneció en la ventana, reflexionando sobre el viaje que había llevado a la humanidad desde ser unos forasteros condenados a ser miembros respetados de la comunidad galáctica. No habían cambiado quienes eran. Simplemente habían mostrado su verdadera naturaleza cuando más importaba. Las estrellas más allá de la ventana parecían de alguna manera más brillantes, llenas de nuevas posibilidades.